Imagine por un instante Texas en el umbral de la década de 1930. El aire está impregnado no solo por el calor implacable del sur, sino por un polvo de desesperanza que la Gran Depresión ha esparcido por toda la nación. Los bancos cerraban, las granjas se perdían y el optimismo americano parecía haberse evaporado junto con las economías de millones. Texas ya era, de hecho, el principal productor de petróleo del país, un gigante energético cuyos campos en Big Lake y Yates eran sinónimos de fortunas colosales. Sin embargo, una vasta extensión de tierra al este, una región de pinares y suelo arcilloso, permanecía como una obstinada anomalía. Geólogos de renombre, armados con la ciencia más avanzada de la época, lo habían decretado. Allí, en el este de Texas, no había petróleo en cantidades comerciales. Era una tierra de agricultores, no de varones del petróleo. En este escenario de escepticismo generalizado surge una figura que parece salida de una novela. Columbus Marion Joyner, un prospector septuagenario con más fracasos en su currículum que éxitos. Apodado cariñosamente Dad Joyner, era la personificación de la perseverancia obstinada, o quizás de la terquedad delirante. Mientras las grandes corporaciones petroleras, con sus ejércitos de expertos, se encogían de hombros ante el este de Texas, Dad Joyner veía algo que nadie más veía. Tenía una fe inquebrantable, casi mística, en que bajo aquellas tierras modestas yacía un océano de oro negro. Durante años perforó pozos secos, financiados por cartas a inversores que prometían riquezas fabulosas, una práctica que lo puso en el punto de mira de las autoridades por fraude. Su equipo era de segunda mano. Sus equipos, un mosaico de trabajadores desesperados por un salario. Entonces, el 3 de octubre de 1930, contra todo pronóstico y predicción científica, el milagro ocurrió. En el condado de Rusk, en la granja de Daisy Bradford, el pozo de Dad Joyner, bautizado como Daisy Bradford Neprepuero III, finalmente brotó. No fue una erupción violenta como las vistas en otros campos, sino un flujo constante y poderoso de petróleo de alta calidad. La noticia se extendió como la pólvora. Al principio fue recibida con desconfianza. ¿Sería solo una bolsa aislada? ¿Una anomalía geológica sin importancia? Pero la terquedad de Joyner había abierto la puerta al mayor yacimiento de petróleo descubierto en el mundo hasta entonces. El campo petrolero del este de Texas no era un lago, era un océano subterráneo que se extendía por 5 condados. El descubrimiento no solo validó la fe de un viejo soñador, encendió una mecha. Y la explosión que siguió no sería solo económica, sino social y cultural, redefiniendo el alma misma de aquella región. Para los hombres y mujeres del este de Texas, la Gran Depresión acababa de ser ahogada en un mar de petróleo. La carrera había comenzado. La primavera de 1931 llegó al este de Texas no con el suave florecer de las flores, sino con la erupción caótica de torres de perforación. El descubrimiento de Dad Joyner fue el pistoletazo de salida, y lo que siguió fue una estampida humana que haría que la fiebre del oro de California pareciera un evento organizado. La inmensidad del campo, revelada por nuevas perforaciones exitosas y ampliamente espaciadas, confirmó que no se trataba de un golpe de suerte aislado. Había petróleo por todas partes, y la mentalidad que se apoderó de la región fue la de una anarquía febril. Este boom era diferente. Campos como Big Lake o Yates eran feudos corporativos, controlados por una o dos grandes empresas que desarrollaban el área con un plan metódico, casi quirúrgico. El este de Texas, sin embargo, no tenía amo. Era el salvaje oeste renacido impulsado por gasolina. La tierra pertenecía a miles de pequeños propietarios, granjeros que hasta entonces luchaban por sacar su sustento del suelo. De repente, el verdadero valor de sus tierras no estaba en la superficie, sino kilómetros más abajo. Se convirtieron en reyes por un día, dividiendo sus propiedades en arrendamientos minúsculos, algunos medidos en metros cuadrados, y subastándolos al mejor postor. Un hombre podía acostarse siendo un agricultor endeudado y despertar fabulosamente rico, simplemente por poseer un pedazo de tierra sobre el mar de petróleo. En el epicentro de este huracán de codicia y oportunidad se encontraba el pequeño y somnoliento pueblo de Kilgore. En cuestión de meses se transformó. El paisaje urbano fue borrado por un bosque de acero. Las torres de perforación, o derricks, brotaban en los patios de las casas, en los terrenos de las iglesias, apretujándose unas contra otras con una proximidad sofocante. En una sola manzana de la ciudad se contaban 44 pozos, sus patas de acero casi tocándose en una competencia frenética por el mismo premio subterráneo. La imagen era surrealista. Un ama de casa colgando la ropa en el tendedero con una torre de perforación pulsando a pocos metros de distancia,
el ruido incesante de las máquinas convirtiéndose en la banda sonora de la vida cotidiana, la fuerza. Motriz detrás de esta locura era un principio legal tan brutal como eficaz, la regla de captura. Establecida por una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania en 1889, la ley dictaba que el petróleo pertenecía a quien lo capturara primero, incluso si había migrado desde el subsuelo de una propiedad vecina. Era, en esencia, la legalización de beberse el batido del vecino. Si tu vecino perforaba un pozo, estabas obligado a perforar el tuyo lo más rápido posible, antes de que él succionara el petróleo de debajo de tus pies. No había incentivo para la conservación, la planificación o la cooperación. Era una carrera armamentista vertical, donde el arma era la broca y la munición, la prisa. Esta regla transformó a vecinos en rivales y la extracción de petróleo en un deporte de contacto, moldeando el paisaje y el carácter de la región de forma irrevocable. En el corazón palpitante de este bosque de acero, en el suelo de la plataforma de perforación, vivía y trabajaba una estirpe particular de hombre, el roughneck. El término, que se traduce literalmente como cuello rudo, era un emblema de honor, una descripción precisa de quiénes eran y qué hacían. Eran hombres cuyo oficio era el trabajo manual en su forma más pura y brutal. Sus manos eran callosas, sus cuerpos, un tapiz de cicatrices y contusiones, y sus ropas, permanentemente manchadas por el lodo y el aceite que eran los elementos primordiales de su universo. Las fotografías de Russell Lee, tomadas en 1939 para la Farm Security Administration, no son meros retratos, son ventanas al alma de este mundo. Lee pasó un día entero en Kilgore, no como un observador distante, sino inmerso en la faena, y sus imágenes capturan la esencia de la vida de un roughneck. Vemos a un trabajador, suspendido a decenas de metros de altura, aferrado al bloque, móvil, una figura solitaria contra el cielo, personificando el coraje y el peligro inherentes a la profesión. Otra foto nos muestra a un hombre sosteniendo una broca de perforación, el rostro serio, la herramienta pesada y cubierta por un lodo espeso que parece una extensión de su propio brazo. No eran solo operadores de máquinas, eran uno con ellas. El trabajo era un ballet peligroso e incesante. Vemos equipos reparando una llave de tubos, los músculos tensos bajo el esfuerzo coordinado. Un hombre aplica grasa a la barra de perforación, un acto de mantenimiento que parece un ritual sagrado para mantener a la bestia de acero funcionando. Otros usan abrazaderas gigantes para izar secciones de la tubería de perforación, un proceso que exigía fuerza, precisión y una confianza absoluta en sus compañeros. Un error, un desliz, una pieza defectuosa y la consecuencia podía ser un miembro aplastado o la muerte. El suelo de la plataforma era un campo minado de peligros, cables bajo alta tensión, tubos pesados balanceándose y la constante amenaza de una erupción de gas o petróleo. Pero la vida no era solo trabajo. Lee también capturó los momentos de respiro, las pausas que hacían soportable la faena. Vemos la ropa de los trabajadores, rígida de suciedad, secándose sobre una tubería de vapor, una imagen de domesticidad improvisada en medio del caos industrial. Hombres hacen una pausa para leer el periódico, conectándose brevemente con el mundo más allá de aquella manzana ruidosa y aceitosa. Durante la pausa para el almuerzo se sientan juntos compartiendo comida e historias, los rostros exhaustos, pero los lazos de camaradería evidentes. Es en esos momentos de quietud donde su humanidad brilla con más intensidad. Un trabajador descansa junto a sus herramientas, el cuerpo exhausto reclinado. Otro mastica una pipa mientras realiza una tarea, un pequeño gesto de normalidad en un entorno extraordinario. Eran los soldados anónimos de esta guerra por la riqueza, y su sudor y sangre eran el verdadero combustible que alimentaba el boom. La regla de captura no era solo un principio legal abstracto, era una fuerza de la naturaleza social que generaba consecuencias inmediatas y a veces devastadoras. La perforación desenfrenada, sin ningún tipo de planificación o gestión del yacimiento, llevó a un desperdicio colosal. La presión del hipnotesin, gas natural, que es la fuerza motriz que empuja el petróleo a la superficie, se liberó de forma imprudente. Pozos brotaban sin control durante días, pulverizando valioso petróleo sobre el paisaje, creando lagos negros y peligrosos. El gas que acompañaba al petróleo, para el cual no había infraestructura de transporte, era simplemente quemado. Las noches en el este de Texas eran iluminadas por cientos de flares, antorchas gigantes que transformaban la oscuridad en un crepúsculo anaranjado y fantasmagórico, un testimonio ardiente de la riqueza que se estaba incinerando en nombre de la prisa. Esta explotación caótica generó un nuevo tipo de conflicto.
Disputas por límites de tierras, antes resueltas con una conversación sobre una cerca, ahora se convertían en batallas legales de millones de dólares. Abogados afluyeron a la región volviéndose tan omnipresentes como los geólogos y los roughnecks. La desconfianza floreció. Historias de perforación inclinada, la práctica ilegal de perforar un pozo verticalmente en tu propiedad y luego desviarlo para extraer petróleo del subsuelo de un vecino, se volvieron comunes, ya fueran reales o solo fruto de la paranoia. La súbita inundación de dinero también erosionó el tejido social de otras maneras. Familias fueron divididas por herencias inesperadas. La moralidad parecía flexible ante la promesa de riqueza instantánea. Ciudades como Kilgore, antes comunidades rurales apacibles, se convirtieron en boomtowns con todos los vicios asociados: bares abarrotados, casas de juego, prostitución y una tasa de criminalidad creciente. La ley y el orden, representados por sheriffs locales sobrecargados, luchaban por mantener el control en medio de una población que explotaba con forasteros en busca de fortuna. Sin embargo, sería un error pintar este periodo solo con los colores de la codicia y el caos. El boom también fue un motor de progreso y filantropía sin precedentes. Los nuevos barones del petróleo, muchos de los cuales eran hombres como H.L. Hunt o Sid Richardson, que consolidaron vastos arrendamientos y construyeron imperios, no solo acumularon fortunas, sino que también las reinvirtieron. Financiaron hospitales, construyeron escuelas y universidades, y donaron generosamente a las artes y a la iglesia. La riqueza que brotó del suelo del este de Texas ayudó a construir los cimientos del Texas moderno, transformando ciudades como Dallas y Houston en centros financieros y culturales. El dinero del petróleo financió campañas políticas, influyendo en la legislación estatal y nacional por décadas. De cierta forma, el caos inicial dio paso a un nuevo orden, uno en el que el poder económico y político del estado de Texas se consolidaría de forma definitiva en el escenario americano. La transformación fue completa. De una economía primariamente agraria a una superpotencia energética, un cambio impulsado por la terquedad de un viejo prospector y la furia competitiva de miles de operadores independientes. La vida en las boomtowns era una experiencia de contrastes extremos, una colisión diaria entre la miseria y la opulencia. Por cada historia de un granjero que se hizo millonario, había 1000 otras de hombres que llegaban con las manos vacías con la esperanza de encontrar trabajo solo para vivir en condiciones precarias. Campamentos de tiendas de campaña y barrios de chabolas, conocidos como shanty towns, surgían en las periferias de ciudades como Kilgore y Longview. Familias enteras vivían en tiendas o cabañas improvisadas, sin saneamiento básico, luchando contra el lodo omnipresente que, mezclado con el aceite derramado, creaba un pantano pegajoso e insalubre. Las calles, sin pavimentar, se transformaban en ríos de barro después de cada lluvia, haciendo del simple acto de caminar una tarea hercúlea. Dentro de este ambiente desafiante, floreció una cultura única. La camaradería entre los roughnecks, forjada en el peligro compartido de las plataformas de perforación, se extendía más allá del horario laboral. Formaban una hermandad con su propia jerga, sus propios códigos y una lealtad feroz. Trabajaban duro y se divertían con la misma intensidad. Los salones y honky-tonks estaban siempre llenos, resonando con la música country y el sonido de risas y peleas. Era una sociedad predominantemente masculina, transitoria y dura, pero no desprovista de humanidad. Las mujeres desempeñaban roles cruciales, aunque a menudo invisibles. Eran las esposas y madres que intentaban crear un hogar en medio del caos, las maestras en escuelas superpobladas, las enfermeras que cuidaban de los heridos y las emprendedoras, que administraban pensiones, lavanderías y restaurantes que servían a la creciente población. La sobreproducción desenfrenada del campo pronto llevó a una consecuencia inevitable: el colapso del precio del petróleo. Con tanto crudo inundando el mercado, el precio por barril se desplomó de más de $1 a meros 10 centavos. La riqueza que parecía infinita amenazaba con evaporarse. La situación se volvió tan grave que el gobernador de Texas, Ross Sterling, tomó una medida drástica. En agosto de 1931, declaró la ley marcial, enviando a la Guardia Nacional de Texas a los campos petroleros con órdenes de cerrar todos los pozos e imponer el orden. Fue una intervención sin precedentes del Estado en la libre empresa, un reconocimiento de que la regla de captura, dejada a su aire, llevaría a la ruina de todos. Esta acción, aunque controvertida, forzó a la industria a aceptar la necesidad de regulación. La Comisión de Ferrocarriles de Texas, el órgano regulador del estado, implementó un sistema de prorrateo que limitaba la producción de cada pozo para estabilizar los precios y conservar el yacimiento. Fue el fin de la era del desarrollo, anárquico, y el inicio de una gestión más científica y controlada,
una maduración forzada de la industria que garantizaría la longevidad del campo por muchas décadas. El salvaje oeste del petróleo había sido finalmente domado. El legado del campo petrolero del este de Texas es monumental, grabado en cifras que desafían la imaginación. Cubriendo un área de 570 kilómetros cuadrados, abarcando partes de 5 condados, el campo vio la perforación de más de 30.000 pozos a lo largo de su historia. Hasta hoy es el segundo campo petrolero más grande de los Estados Unidos continentales y el primero en volumen total de crudo recuperado, con más de 5.4 mil millones de barriles extraídos desde aquel fatídico día de 1930. Estas cifras cuentan una historia de escala geológica y de un impacto económico que sacó a toda una región de la pobreza y la catapultó a la prosperidad, cambiando para siempre el equilibrio de poder en la industria energética global. Sin embargo, la historia más profunda no reside en los barriles de petróleo, sino en los rostros de los hombres que lo extrajeron. Las fotografías de Russell Lee nos recuerdan que detrás de cada estadística, detrás de cada torre de acero y de cada dólar ganado, había seres humanos. Estaba Dad Joyner, el soñador obstinado que desafió a los expertos. Estaban los granjeros que se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Y sobre todo estaban los roughnecks, hombres que cambiaban su seguridad y su sudor por un salario digno en tiempos de desesperación. Eran el engranaje humano en la gran máquina del boom, trabajando en condiciones que hoy consideraríamos insoportables, impulsados por una mezcla de necesidad, coraje y un código de honor no escrito. Su historia es un espejo para nuestra propia era. Hoy, las carreras no son por petróleo escondido bajo la tierra, sino quizás por datos en nubes digitales, por innovaciones en inteligencia artificial o por la próxima gran criptomoneda. Las herramientas han cambiado. El teclado ha reemplazado a la llave de tubos, el centro de datos ha reemplazado a la torre de perforación, pero la esencia de la ambición humana, la fascinación por el riesgo y la búsqueda incesante de una vida mejor permanecen inmutables. Miramos las imágenes de aquellos hombres cubiertos de lodo y reconocemos en ellos el mismo impulso que mueve a los emprendedores de Silicon Valley o a los innovadores en cualquier campo de vanguardia. Es el deseo de explorar una frontera, de capturar una oportunidad antes que los demás, de construir algo a partir de la nada. La saga del este de Texas nos ofrece consuelo al mostrarnos que incluso en los tiempos más oscuros, el ingenio y la resiliencia humanas pueden encontrar una salida, una fuente de esperanza que brota de los lugares más inesperados. Nos atrapa la atención por ser un drama a escala épica, repleto de personajes fascinantes, giros dramáticos y una transformación social casi instantánea. Es un testimonio del poder del azar y de la determinación. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que me gustaría dejar con usted. Al mirar las fronteras inexploradas de nuestro propio tiempo, ya sean tecnológicas, científicas o sociales, ¿qué cree usted que representa nuestra regla de captura moderna? Ese principio, visible o invisible, que nos impulsa a una carrera frenética moldeando nuestras acciones y definiendo a los ganadores y perdedores de hoy. Si este viaje al pasado a través de las lentes de la historia y la fotografía ha despertado su curiosidad, le invito a explorar más. En nuestro canal de YouTube, Foco en el Pasado, profundizamos en imágenes icónicas como las de Russell Lee, desvelando las historias humanas detrás de cada clic. Suscríbase ahora para no perderse nuestros próximos documentales y análisis, y únase a nuestra comunidad de apasionados por la historia y la fotografía antigua. Haga clic en el enlace de la descripción y active las notificaciones.